¿Cómo están? Bienvenidos, 8 de la mañana y 1 minuto. En vivo comienza esta edición de Agenda Económica AM. Muchas gracias por estar con nosotros. Día miércoles 16 de abril, mitad de semana. En estricto rigor estamos en una semana corta en todo caso, pero estamos listos para revisar ya lo más importante de este miércoles con hartas informaciones. Una jornada súper importante por las negociaciones que nuestro país comienza a partir de hoy probablemente con los Estados Unidos a propósito de las modificaciones arancelarias anunciadas por Donald Trump. Hay una importante reunión en Estados Unidos que se va a desarrollar pasada las 11 de la mañana. Les vamos a contar detalles de este tema como uno de los más importantes de la jornada. Pero partamos primero con los indicadores. Veamos qué es lo que trae el día de hoy desde el punto de vista de los mercados. Con los cierres de ayer, este va a ser el punto de partida para hoy en la Bolsa de Comercio de Santiago, 1,62% al alza fue el cierre de ayer, con ganancias importantes de Ripley, de Las Condes, Lipigas, LTM, entre 4 a 6% de ganancias para estas acciones. Carosi también volvió a subir más de 4% entre los rendimientos más destacados del día de ayer. Por otro lado, las mayores bajas están por el lado de SQM en su serie A, Norte Grande, Enaex, SQM en su serie B, todas cayendo más de 1,7%, incluso más de 4% en el caso de SQMA en su edición de ayer en las transacciones de la Bolsa de Comercio de Santiago. Por otro lado, el dólar cerró ayer en 970 pesos con alza de 0,33% respecto al día lunes, y en la UF para hoy tendrá un valor de 38.984 pesos. Tres datos a nivel local para manejar antes de comenzar esta jornada. Revisemos también lo que está ocurriendo en las bolsas a nivel internacional. Una sesión bastante más calma la que se ve a esta hora. Pérdidas pero moderadas en las bolsas europeas. Un cierre algo más negativo en Asia, pero en términos generales en una semana bastante más tranquila y menos volátil que la que habíamos visto la semana anterior, definitivamente. El Standard & Poor's, el índice de referencia de Estados Unidos en Wall Street, cayó 0,17%. Por otro lado, el cobre hasta ahora está bajando, pero levemente, $4.60 la libra. Y el petróleo sube por contrapartida, $61.27 el barril. Datos también a nivel internacional para tener a la vista. Ojo con lo que está pasando también con el precio del oro, hablando de lo que está ocurriendo con algunos commodities. Ojo con el precio del oro que está subiendo, $3.311 la onza a nivel internacional, subida de casi 2%. Este activo que siempre se utiliza como refugio en tiempos de incertidumbre, bueno, va al alza el día de hoy también en el inicio de las transacciones. Nos vamos, como siempre, 8:03 a revisar titulares de los medios a nivel nacional para echar un vistazo a algunos temas bien importantes, y nos vamos a detener en alguno de ellos con más pausa porque hay novedades bien importantes respecto al grupo Sartor. Partimos con el diario DF, precisamente, que destaca en su portada cómo ayer la CMF formula cargos a los socios, exdirectores y ex ejecutivos de esta administradora general de fondos del grupo Sartor, que es un hecho bien importante porque tiene ramificaciones que van mucho más allá del ámbito financiero. Ya de por sí muy graves las acusaciones presentadas en contra de estas instituciones. El regulador denunció, entre otras infracciones, la entrega de información falsa al mercado y una gestión negligente de sus fondos, en lo que destacaba ayer tras el cierre de la jornada. Se publicaban estos antecedentes por parte de la Comisión para el Mercado Financiero. Se inicia entonces un proceso sancionatorio en contra de la gestora que está en liquidación. Recordemos que es Sartor AGF, de exdirectores, ex ejecutivos. ¿Quiénes están apuntados por el fiscal Andrés Montes? Vamos a ver ese listado. Pedro Pablo Larraín Meri, Alfredo Hars, Oscar Ebel, Miguel León, Mauro Valdés, Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera, además de Michael Clark. Y este nombre es el que resuena más todavía por los vínculos que ha estrechado entre Sartor y Universidad de Chile, la compra de acciones que quería realizar Michael Clark, que ahora está en suspenso, entre otros temas que aparecen como aristas de esta investigación. Y como les contábamos, el regulador ha informado que a los investigados se le formulan cargos por infracciones que tienen que ver con la Ley de Mercado de Valores, la Ley Única de Fondos y de las Sociedades Anónimas Abiertas. Pero básicamente lo que dice la CMF es que los estados financieros, la información que entrega Sartor al mercado, no reflejaban la real situación económica, patrimonial y financiera de estos fondos. Hay acusaciones de negligencia, de información falsa en contra de Sartor AGF y de quienes estaban involucrados
en su administración, y de esa forma entonces se genera un escenario bien complejo para estos ex ejecutivos, socios y exdirectores de esta administradora general de fondos que está en el ojo del huracán producto de este proceso de liquidación. Fue una de las noticias relevantes al cierre de la jornada de ayer, lo trae en su portada principal el Diario Financiero. Aprovechemos de echar un vistazo también a otros temas que están en portada respecto al pacto Codelco-SQM. Ayer se generó algo de tensión entre el gobierno y la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. Irrumpen las elecciones, dice el Diario Financiero, y la estatal pide evitar que se convierta en un botín político. A propósito de la solicitud que hizo Evelyn Matei a un grupo de parlamentarios de revisar este acuerdo en medio de las negociaciones que están adelante para llevarlo a cabo ya, este acuerdo que permitirá a Codelco ingresar al negocio del litio. Los titulares entonces que trae Diario Financiero durante esta mañana. 8:06, nos vamos ahora al diario Pulso, echamos otro vistazo también a temas interesantes, y lo que trae Pulso en su titular principal es bien llamativo porque destaca cómo o cuáles fueron las empresas que más pagaron a sus directorios el año 2024. SQM, Quiñenco y BCI fueron las empresas del IPSA que remuneraron de mejor forma a sus directorios. Pablo Granifo en particular, Hernán Vigi y Luis Felipe Gacitúa fueron los mejores pagados en 2024. La treintena de empresas más transadas en la bolsa local que componen el índice del IPSA pagaron más de 50 millones de dólares a sus casi 300 directores. Aquí viene un detalle bien específico de parte de Pulso en este reportaje sobre este tema. Por otro lado, la CMF levanta cargos contra Sartor, lo destaca también Diario Pulso, y aparece allí en pantalla otro tema bien importante. Chile comienza conversaciones en Estados Unidos para detener o contener los efectos de la guerra comercial. Es lo que destaca Pulso y lo vamos a comentar en unos minutos, pero como adelanto, a las 11:15 se va a desarrollar esta reunión, hora chilena, entre la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, la subrey Claudia Sangüesa por la parte chilena, el embajador Juan Gabriel Valdés, equipos técnicos de la subsecretaría y también representantes del Ministerio de Hacienda, con la USTR, que es el representante de comercio de los Estados Unidos, oficina muy importante que está a cargo precisamente de estas materias, que está llevando adelante estas conversaciones. Es un primer paso, enfatizan en el gobierno, pero muy relevante, lo vamos a comentar también en unos minutos acá en Agenda Económica. Ahí entonces los titulares de la prensa nacional que destacamos a esta hora de la mañana, 8:08. Bueno, nos vamos ahora a revisar información de lo que ocurrió ayer en el Congreso, porque la ley de pesca finalmente fue aprobada en el Senado. Esta normativa tan importante estaba previsto que se discutiera ayer en la Cámara Alta hasta total despacho, y finalmente fue despachada entonces esta iniciativa muy controvertida por lo que significa desde el punto de vista del sector pesquero, de la redistribución también de las cuotas de pesca entre el sector industrial y el sector artesanal. Es un proyecto que, recordemos, lo que busca es reemplazar la normativa que está actualmente vigente y que ha tenido mucha atención por los intereses que están en juego. El sector industrial en particular se ha mostrado muy crítico de esta iniciativa. Aseguran que hay una vulneración del derecho de propiedad de las empresas pesqueras en la medida que tenían asignadas determinadas cuotas que ahora se verán reducidas, que hay inversiones que están en juego también y que están en riesgo en el contexto de esta nueva normativa. Pero finalmente la iniciativa ayer contó con un respaldo bien importante. Se votaron los cambios realizados en las comisiones de intereses marítimos, de pesca y Hacienda también al texto indicado en el mensaje, y se introducen entonces cambios en el fraccionamiento de las cuotas, tanto para sector industrial como artesanal, en 18 pesquerías. Se reducen las cuotas del sector industrial, se aumentan por contrapartida las del artesanal, por ejemplo, respecto a la captura de anchoveta, de sardina común, de merluza común y también de jibia. La norma en general se aprobó con 40 votos a favor, 1 en contra del senador del Partido Social Cristiano Rojo Edwards, y luego se votaron algunas indicaciones de manera separada. Y ahí se rechazaron algunos puntos, por ejemplo, la que buscaba aumentar la distribución de la merluza común para el sector artesanal. Y también otra indicación más ambiciosa todavía que había establecido el senador Daniel Núñez, que establecía una proporción de 70% en beneficio del sector artesanal. También fue rechazado. De todas maneras, en todo caso, viene un tercer trámite, hay comisión mixta, esto venía de la Cámara Baja. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer el ministro de Economía, Nicolás Grau, respecto a lo que significaba esta discusión de la ley. Hemos propuesto como Ejecutivo una reforma ambiciosa que hace una distribución importante hacia el sector artesanal, pero también lo hace cuidando el sector industrial porque entendemos que tiene que haber un equilibrio en el país. A pesar de todo el debate,
que aquí ha existido, la gran mayoría de las votaciones han sido por amplísimas mayorías, que es lo mismo que ocurrió en la Cámara de Diputados y Diputadas, a donde ahora vamos a ir para el tercer trámite. Es decir, genera mucho debate, pero cuando uno discute de manera transparente, con mucha participación en todas las comisiones, tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como en el Senado, finalmente se logran mayorías amplias que nos van a permitir tener una legislación legítima y mucho más justa para nuestro país. Claro, mucho más justa, dice el ministro de Economía. El gobierno ha enfatizado en que es necesario hacer esta revisión, dado el origen ilegítimo. También dicen los senadores que tiene la ley de pesca vigente. Recordemos que se generó en un contexto donde luego surgieron investigaciones por financiamiento irregular de la política. Un senador terminó en la cárcel precisamente a propósito de los pagos que habría recibido de parte de Corpesca, es lo que plantea la justicia en la tramitación de la ley que está actualmente vigente. Ese origen ilegítimo, dicen los parlamentarios, es el que motiva entonces el impulso de esta iniciativa y que en medio de presiones también, sobre todo del sector artesanal. Vamos a escuchar, de hecho, al presidente del Sindicato de Patrones y Motoristas Cerqueros de Caldera, José Miguel Aguirre, entregaba su visión respecto al resultado de la tramitación de la ley hasta ahora en el Senado. Lo logramos, estoy muy agradecido, es una lucha que llevamos hace mucho tiempo. Yo personalmente voy a ser súper humilde y voy a decir una verdad. Yo no tenía mucha confianza y se lo dije en innumerables ocasiones al subsecretario de Pesca y al Ejecutivo. Hubieron muchas intervenciones y también problemas que tuvimos con ellos. Pero de verdad ahora me pongo bien los pantalones como pescador artesanales y le doy las gracias a este gobierno, que fue el único gobierno que puso la discusión sobre la mesa, el gobierno del presidente Gabriel Boric. Así que estamos muy orgullosos y muy contentos de haber ratificado una demanda histórica de la pesca artesanal, en especial del Jurel, que nuestra región fue bypaseada y lastimada, y hoy se hace justicia en este Parlamento. 8:12 minutos. Vamos a ir a otro tema para hablar de lo que va a ocurrir hoy. Ya les contábamos, en Washington se desarrolla una importantísima reunión entre nuestro país y Estados Unidos en el contexto de esta imposición de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump. Se trata de la reunión que sostendrá la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, con la USTR. Esta es la oficina del representante comercial que tiene una vinculación directa con el presidente Donald Trump y es un actor clave en el nuevo sistema de aranceles que está empujando el gobierno del presidente republicano. Esta oficina es la encargada de negociar acuerdos comerciales, de monitorear implementación, resolver disputas, o sea, de ejecutar la política comercial, y por eso es tan importante lo que va a ocurrir hoy en este encuentro entre la subsecretaria Sangüesa en la reunión con Jamieson Greer, que lidera precisamente esta oficina en Estados Unidos. Es el equivalente a nuestra subrey precisamente, y es un primer paso en eso. En el gobierno han sido bien enfáticos, es un primer paso para comenzar conversaciones, es el primer cara a cara que tendrán estas dos autoridades y muy relevante para poder comenzar un camino de negociaciones, entendiendo que acá hay un tratado de libre comercio. Probablemente hoy día no habrá ninguna novedad respecto a si se establecerá o no el arancel, pero comienza un camino de conversación que va a tener varias etapas y que es desde ese punto de vista una buena señal, porque Estados Unidos está acogiendo también un espacio de conversación y abre un espacio de diálogo con Chile a pocos días de haber hecho el anuncio de los aranceles. Es un acercamiento que busca básicamente conocer, generar confianza, escuchar planteamientos y puntos de vista preliminares sobre esta discusión luego que Estados Unidos impusiera este arancel de 10% a productos de exportación chilenos. Es el centro de la conversación va a estar la subsecretaria acompañada del embajador Juan Gabriel Valdés, de equipos técnicos de la subrey también y de representantes del Ministerio de Hacienda para ir generando puentes de diplomacia económica y comercial que tienen que estar desplegados en este momento tan importante. Desde el gobierno destacan que este es una señal de confianza también de parte de Estados Unidos de haber conocido o concedido más bien esta reunión en menos de 2 semanas de haberla solicitado. Y luego vendrán otras instancias para seguir profundizando en la conversación. Por ejemplo, el 11 y 12 de junio en Santiago se va a desarrollar una reunión de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio, que es una institución que tiene el TLC entre ambos países. No es algo excepcional, estaba fijado así, pero va a ser otra instancia para acercar posiciones y ver de qué forma
se puede llegar a un acuerdo en un contexto de mucha incertidumbre para el sector exportador local y por los efectos macroeconómicos que esto pueda tener acá en Chile. Ayer, estamos viendo imágenes de eso, la subsecretaria en su llegada a Washington tuvo 3 reuniones, una con la Asociación Internacional de Cobre. Es súper importante esto considerando que el gobierno de Trump está evaluando la posibilidad de establecer un arancel para el cobre chileno. El 16% del cobre nacional va a Estados Unidos, por lo tanto es muy relevante este encuentro. Y lo que se buscaba era dar una señal de respaldo a Chile como un proveedor de esta materia prima muy confiable, un socio desde ese punto de vista para la industria que demanda cobre en los Estados Unidos. Por otro lado, una reunión también con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que es la cámara más grande a nivel global, en otra señal también de respaldo a Chile como socio confiable y con algunos chilenos que están en el ecosistema exportador nacional. Eso fue parte del encuentro, de los encuentros que se desarrollaron ayer y permite tantear terreno ya entonces cómo están las cosas entre ambas naciones. A las 11:15 se desarrolla la reunión, será importante escuchar la voz de la subsecretaria, sus impresiones después de este primer acercamiento con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a escuchar por otra parte al ministro Mario Marcel, que ayer estuvo en el Senado abordando precisamente este tema en la Comisión Económica, la Comisión de Relaciones Exteriores, junto al canciller Van Claveren. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer tras el cierre de esta visita al Senado. Desde Hacienda hicimos nuestro propio ejercicio ahí convocando a exministros de Hacienda, expresidente del Banco Central para discutir sobre las dimensiones más económicas de todo este fenómeno. Tuvimos muchas coincidencias en el diagnóstico sobre el significado, las implicancias que tiene y cómo tenemos que responder como país, bien alineado con los puntos que mencionaba recién en la estrategia. Avancemos rápido con los proyectos pro crecimiento que están actualmente en tramitación, que nos van a ayudar a dinamizar la economía, a firmar los proyectos de inversión que están en desarrollo, permitir que estos se concreten. Si pudiéramos concordar en sacar esta agenda, por lo menos lo que está en segundo trámite dentro de los próximos 60 días, yo creo que daríamos un salto muy importante. Entonces el ministro Marcel en el contexto de análisis de esta crisis que se ha abierto a nivel global. Son las 8:17, nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato con Agenda Económica. Con 20, estamos de vuelta en Agenda Económica, pero atentos a otros temas también y queremos compartir con ustedes información importante para esta hora de la mañana, porque el Metro de Santiago ha informado recién nada más de problemas en la frecuencia de la línea 5 en particular, y ahí está la información en pantalla, ustedes lo pueden ver también. Las siguientes estaciones de línea 5 están cerradas, dice Metro de Santiago, sin detención de trenes: Vicente Valdés, Bellavista La Florida, Mirador, Pedrero, San Joaquín, Camino Agrícola, Carlos Valdovinos, Rodrigo de Araya, Ñuble, Irarrázaval, Santa Isabel y Parque Bustamante. Entonces está suspendido el tránsito de trenes en la línea 5 en ese segmento. Por lo tanto, está solo disponible desde Baquedano hasta Plaza de Maipú, en ese segmento del sector poniente de la capital, desde el centro de Santiago hasta el poniente, es donde está funcionando la línea 5. Está además con retraso la frecuencia habitual y suspendida además la combinación en Vicente Valdés, Ñuble, Irarrázaval y suspendida la ruta expresa, informa Metro de Santiago hasta ahora. Luego estaremos profundizando con más detalles a medida que evoluciona también este incidente en el Metro de Santiago. 8:21. Queremos profundizar ahora en lo que ha ocurrido con la tramitación de la ley de pesca aprobada allí en el Senado, que pasa a tercer trámite, y para eso estamos en contacto hasta ahora con el presidente de la Cámara de la Producción y el Comercio del Biobío, la CPC regional, Álvaro Ananías. Gracias por el contacto, Álvaro, muy amable. Hola Sebastián, buenos días, gracias por la invitación. Álvaro, bueno, finalmente el Senado ayer despacha esto, pasa a tercer trámite. ¿Cuál es su impresión primero del contenido de la norma y cómo ha quedado establecido? A ver, primero que nada, este es un tema no tan fácil de entender porque son 18 pesquerías las que se están evaluando desde el norte al sur del país. Por lo tanto, las aplicaciones son distintas dependiendo de la zona. Yo te puedo decir que desde la perspectiva de la región del Biobío, para nosotros es muy relevante 3 aspectos, digamos. Uno que tiene que ver con la merluza, otro que tiene que ver con el jurel y otro que tiene que ver con las licitaciones, que son temas delicados y particularmente delicados en una región que ha estado golpeada últimamente por problemas con nuestras industrias. Yo creo que es de conocimiento público que
los dos sectores más relevantes de la industria regional, que son el sector forestal, que te genera el 70% de las exportaciones de la región, y el sector pesquero, que genera casi el 20% de las exportaciones de la región, han estado con problemas, distintos problemas. Uno, en el caso pesquero, por problemas de regulación, que es la que estamos viendo ahora, y que cuando hay incertidumbre regulatoria, paran las inversiones, y eso es un problema. Y ese es el principal temor que tienen ustedes, ¿no? El hecho de que esta modificación genera niveles de incertidumbre que pueden afectar la inversión. Es que tenemos una historia reciente delicada, ¿no? Hubo un cambio legislativo en el tema de la pesca de la pesquería de la jibia el año 2019 que se esperaba, donde se trasladó prácticamente toda la pesca de jibia del sector industrial al sector artesanal. Finalmente aquello no ocurrió, se destruyeron 2.000 empleos, se dejaron de ingresar 120 millones de dólares a las arcas fiscales, y ahí tú tienes un ejemplo de una ley que estuvo mal diseñada y no generó lo que se esperaba, y finalmente mucha gente perdió el trabajo porque las plantas que procesaban jibia cerraron, y aun cuando tú podías sacar algo en el artesanal no tenías a quién entregar. Entonces nos preocupa muchísimo el diseño de una ley que puede generar muchos problemas, particularmente en una industria como la merluza y el jurel, donde nosotros en BioBio estamos generando mucho alimento de consumo humano y de valor agregado, que es lo que hemos estado tratando de hacer todos estos últimos años, no solo generar harina de pescado. Desde ese punto de vista, Álvaro, ¿qué impacto puede tener esto en términos de empleo, por ejemplo, o de desarrollo de nuevos proyectos allá en la región del BioBio en particular? ¿Tienen alguna estimación? Mira, a ver, lo primero decir es que seguimos en una situación de incertidumbre, Sebastián, porque tal como tú decías, vamos a tercer trámite. Claro. Eso significa que otra vez se discuten las cosas. O sea, solo para poner en contexto de ejemplo, en el caso de la merluza, que es uno de los temas que a nosotros nos importa mucho, el gobierno cuando ingresó el proyecto de ley de fraccionamiento indicó que fuera 57-43. 57 del sector industrial y 43 del sector artesanal. Después eso entró a la Cámara de Diputados y salió con 70 en el sector artesanal y 30 en el sector industrial. Con ese 70-30 cierra el sector industrial, se cierran las plantas de proceso, se cierran los barcos porque no hay suficiente materia prima para procesar. Porque alguien podría pensar, bueno, pero hay que comprárselo a la pesquería, a la pesca artesanal. El problema es que para el consumo humano hay una serie de reglas que tienen que ver con trazabilidad, con el tema de mantener las temperaturas que son imposibles en la pesca artesanal. Entonces no es viable seguir con eso. Y ahora no hubo acuerdo ayer y se rechazó la propuesta de la Comisión de Hacienda, que era volver al diseño original del gobierno, que era el 57 industrial y 43 artesanal. O sea, estamos de nuevo en foja cero y vamos nuevamente a una comisión mixta. De acuerdo. Solamente ayer se resolvió el caso del jurel. El jurel, que hoy día estaba en 90% del sector industrial, lo bajaron a un 70% del sector industrial. Claro. Eso se aprobó ayer. Sí, exacto, en las áreas que van desde la región de Atacama a la región de Los Ríos. Álvaro, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿qué evaluación hace del ambiente político en el que se está discutiendo? En contrapartida, escuchábamos antes a los pescadores artesanales que están muy contentos con esta normativa. Además, tuvo en la votación general un respaldo amplio a esta votación, solo hubo un voto en contra del senador Rojo Edwards. ¿Qué le parece el ambiente político con el que se está discutiendo esta nueva ley? Es que parece ser que nosotros como país lamentablemente no hacemos las mejores leyes en los años electorales. Yo creo que influyen demasiados factores externos en la toma de decisiones y no es una decisión técnica. Y eso es lo que vemos nosotros, que es lamentable que se estén evaluando temas que van a afectar la empleabilidad en la región del Biobío, temas que estamos muy golpeados, que van a afectar las exportaciones en la región del Biobío en un año que es electoral y donde las decisiones se ven bastante influenciadas por presiones. Entonces, la verdad es que no parece el mejor momento y el más oportuno para tomar decisiones en este ámbito. Bien, Álvaro Ananías, presidente de la CPC del Biobío, nos ha acompañado esta mañana. Álvaro, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Sebastián, gracias por la el contacto. Hasta luego. Buenos días. 8:27, así cerramos Agenda Económica, edición AM. Gracias por estar con nosotros. En unos minutos partimos CNN Chile Radio junto a Carol Orozco.